Agradecemos mucho a Pablo Beltrán que nos atienda a esta hora. El señor Beltrán es el jefe de la negociación con el ELN y una de las voces más importantes e influyentes del Ejército de Liberación Nacional. Señor Pablo Beltrán, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la W. Bueno, gracias a ustedes en la W, al doctor Casas y al resto del equipo y a Julio y por aquí a su disposición. Señor Pablo, este no es un tema de las últimas semanas, de los últimos meses. Este es un tema de décadas en que guardamos la ilusión de poder llegar a un acuerdo de paz con ustedes. Hace poco nos desilusionamos muchísimo cuando el presidente de la República, que ha tenido la mejor intención de negociar con ustedes, dijo que no, que esto en este gobierno no va a suceder. Y luego que no, que ni en este ni en otros gobiernos. Y luego que bueno, que se podría ver la posibilidad y que bueno, que ustedes lo primero que reclaman es que les cumplan lo que les han incumplido. Y en esas se nos va el tiempo y se van vidas humanas, muchas vidas humanas que lamentamos. Hoy, señor Beltrán, al menos, para la posibilidad, por remota que sea, de un cese al fuego, ¿qué tiene que pasar? Bueno, gracias por su pregunta. Nosotros, con este gobierno, antes ya habíamos hecho un cese con el presidente Santos. Con este gobierno hicimos algo inédito, 1 año de cese. Tuvo avances, pero también tuvo problemas muy graves. Entonces nosotros le hemos dicho a Vera y a las demás delegaciones, evaluemos el cese y de ahí está la continuidad, porque ese fue lo que acordamos, que terminado el cese evaluábamos y esa evaluación no se ha hecho. ¿Por qué no se ha hecho? Porque tenemos una discrepancia. Pues tenemos identidades de que sirvió en muchos aspectos, pero tenemos una discrepancia que ellos hicieron actos que nosotros calificamos como actos de guerra y ellos no les dan ese valor y dicen, no, sigamos, borrón y cuenta nueva. Entonces lo que hemos dicho es, evaluemos y de ahí sale la continuidad, porque hay que corregir lo que no está bien hecho. Entonces eso es lo que se aspira a hacer y no se ha hecho. Y ellos quieren como resolver unas diferencias internas que tiene el gobierno para poder darnos respuesta a cómo van a ser los correctivos para que eso no vuelva a ocurrir. Señor Pablo Beltrán, hablemos de los correctivos a los que usted hace referencia, pero antes aclaremos algo. Uno tenía la percepción de que era más fácil llegar a un acuerdo cualquiera, pero al menos de avanzar en un acuerdo con un gobierno de izquierda, que es el primero que tenemos en la historia, que con un gobierno de la tradicional clase política. ¿Ese argumento se desbarató? ¿Es igual de complicado un gobierno de izquierda que otro gobierno? Más complicado. Por ejemplo, nosotros hicimos unas discusiones muy fuertes con el expresidente Uribe. Pero entonces con este gobierno nos han salido con cosas con dificultades que no habíamos tenido con gobiernos anteriores. Por ejemplo, nosotros le hemos dicho de que ellos han llevado una doble estrategia, una por encima de la mesa y otra por debajo de la mesa. Eso no lo hizo ni Pastrana, ni Santos, ni Samper, ni Gaviria, nadie. Entonces nos ha resultado más difícil y nosotros le hemos dicho, resolvamos eso porque a nosotros también nos queda bien de que con un gobierno que es de extracción distinta a las élites de toda la vida, pues quede bien. O sea, si queda mal el gobierno, las posibilidades de cambio se desprestigian. Entonces ese es nuestro llamado. Y claro, hay que reconocer que está siendo más difícil porque nos han resultado con más trucos de esos como los que le acabo de decir. Señor Beltrán, ustedes en una declaración señalaban que hay una parte del gobierno, y usted anticipa un poco esto, que quiere destruir y otra que es la que está en Caracas que quiere construir. Según ustedes, ¿cuál es esa parte del gobierno que quiere destruir? ¿Quiénes son esos funcionarios? Bueno,
es una política. ¿En qué sentido? Hay sectores en el gobierno que creen de que despedazando grupos y fraccionando grupos, esa es la paz total. Y resulta que eso se llama reciclar violencias. Ya el ministro Cristo en estos días dijo que el siguiente gobierno le iba a tocar vérsela con una situación caótica, pero generada por esa fragmentación. Entonces, eso es una política y esa es una de las cabezas que nosotros consideramos que no hacen avanzar esta mesa, porque a nosotros, por medio de una operación de inteligencia, crearon toda una situación de caos en Nariño y claro, eso creó una crisis en la mesa, pero después nos dimos cuenta que la misma le están aplicando a todos. Entonces nosotros dijimos, eso es perfidia, eso necesitamos no una doble faz o una doble cara, sino una sola cabeza para negociar. Yo entiendo que hay una contradicción entre la oficina del Alto Comisionado de Paz y la delegación que el gobierno tiene con nosotros. Ahí están las dos cabezas. Señor Beltrán, déjeme retomar un punto sobre la pregunta que le formuló Julio. Dijo usted que, a diferencia de otros gobiernos, con este se están negociando cosas por encima de la mesa y otras por debajo de la mesa. Y que eso pues ha sido más grave en comparación con otros diálogos y conversaciones. ¿Podría ser más específico y describir qué es lo que este gobierno ha negociado por encima de la mesa y qué está negociando por debajo de la mesa, por favor? Bueno, con gusto. En una discusión que sostuvimos con Oti Patiño, nosotros le dijimos esto. Vea, Oti, en Nariño hay múltiples intereses económicos, sobre todo empresas transnacionales. ¿Por qué? Porque la cordillera de Nariño es un yacimiento de oro, pero a su vez hay también reservas petroleras. Entonces comenzó a haber una inundación de testaferros de esas empresas que comenzaron a contactar a grupos allá en Nariño para tratar de posicionarse. Entonces nosotros le hicimos una propuesta delante de los garantes. Oti, como hay una rapiña de títulos mineros, el gobierno congele eso, que es una manera de desactivar la pelea que hay, y eso entonces hace más fácil tratar todos los procesos políticos, sociales y de paz que hay. Él no nos puso cuidado. Entonces, yo le preguntaba a un diplomático de los que acompañan esta mesa qué opinaba de eso, porque le dije, vea, hay unos políticos que se presentan como impulsores de la paz, pero a su vez representan esos intereses de multinacionales. ¿Ustedes qué dicen eso? Y me dijo, nosotros no estamos de acuerdo que asuntos de paz se vuelvan, o sea, por encima, temas como nobles, pero por debajo se comienzan a mover temas de negocios y de intereses personales. Entonces nosotros llevamos eso a la mesa y les dijimos que ese era el problema. Y eso nunca se nos atendió. Entonces ese es el fondo. Y si usted se da cuenta, el sábado pasado, un periódico de Bogotá comenzó a sacar cosas de otra vez, como un cierto escándalo de manejos de dineros de la paz que se están haciendo en Nariño, que implican a la oficina del comisionado, que implican al gobernador, pero eso es la punta del iceberg, porque debajo son todos los dineros que están moviendo las empresas mineras extranjeras, petroleras, y detrás de eso es, por ejemplo, que para un proyecto como el Desminado, entonces reciben dinero, cooperación internacional, reciben dinero del presupuesto nacional y reciben dinero de esas empresas mineras y petroleras. Entonces, un negocio redondo, eso lo denunciamos nosotros hace rato. Señor Pablo Beltrán, usted ya mencionó a Oti Patiño en esta respuesta. Yo quiero que nos adentremos en cómo ve el ELN a Oti Patiño como comisionado de paz, porque recuerdo que él aquí en esta emisora dijo que eran ustedes, y particularmente su compañero Antonio García, quienes vivían tirándole piedras para sabotear la paz. Y además,
cuando él habló de ese tema, habló de Álvaro Jiménez Millán. En esta respuesta usted está hablando de él, del señor Millán, a quien están señalando de manejar unos contratos de desminado y que parece no tiene la confianza de ustedes. Sí, eso está muy enredado porque creo que ustedes en la prensa saben que cuando hay un delito o un crimen hay que seguir el rastro del dinero. Aquí estamos en lo mismo. Todo lo que está ocurriendo de manera irregular en Nariño tiene por debajo unos movimientos y unos grandes negocios. Entonces, claro, si La Paz y las oficinas de paz y los encargados de eso no toman distancia con eso, pues estaríamos frente a hechos como los que se denunciaron con Duque. 12.000 billones de pesos que eran para La Paz y terminaron perdidos. O como en la época de Uribe, que el comisionado de paz terminaba cobrándoles a las mafias dinero para levantarles órdenes de captura o creando grupos supuestos guerrilleros para desmovilizarlos y cobrar. Pero señor Beltrán, puntualicemos el caso del señor Jiménez Millán. Usted está señalando entonces que tienen sospechas de que el señor se está desviando los dineros que él maneja para los asuntos de paz. Eso es de conocimiento público. Sí, señor Beltrán, cuando se detuvo esta conversación con el gobierno nacional, que estuvo en pausa pues unas semanas, el gobierno había dicho que se iba a reanudar cuando ustedes dieran muestras de una verdadera voluntad de paz. Y yo le quiero preguntar cuál es esa muestra, porque lo que hemos visto últimamente es todo lo contrario. Para no ir muy lejos, el atentado que dejó 5 militares asesinados en Anorí, Antioquia. Entonces, yo sí quisiera saber qué es lo que ustedes están ofreciéndole a la ciudadanía de los colombianos como muestra contundente de paz. Bueno, mire, cuando hubo el cese del fuego, nosotros cumplimos, pero el cese del fuego se acabó desde agosto. Yo le invito solamente, como no por ponerle una tarea, sino que como usted es periodista, haga la cuenta desde que terminó el cese, cuántos guerrilleros del ELN han perdido la vida a manos de las fuerzas del Estado y compárelos con integrantes de las Fuerzas Armadas del Estado que han perdido la vida por obra del ELN. No le voy a decir el dato porque no quiero hacerle la tarea, pero nosotros tenemos más muertos que ellos. Entonces eso es lo que hay que acabar. O sea, cuando se dice una propuesta de solución política es hagamos las negociaciones, y nosotros hemos sido del criterio de que hay que hacer las negociaciones en medio de un cese bilateral. Por eso, como se rompió el cese y hubo problemas, nosotros vinimos acá a que eso se evalúe, no para que no se haga el cese, es para que tenga la continuidad. Eso hace parte de la solución política. Entonces, si yo me quedara solamente mirando que me han incumplido y dice, no, pues como me han incumplido no voy, y entonces las instrucciones que a mí me dieron, especie que hay incumplimientos, hay que ir a las reuniones con el gobierno para evaluar, tomar correctivos y que esto siga. Esa es la voluntad. Señor Beltrán, en su primera respuesta usted decía que lo que ha pasado en esta negociación no ha pasado con las negociaciones en otros gobiernos y menciona Pastrana, Samper, Santos, Uribe, y que eso no había pasado, pero acá lo que se ve una constante es que ustedes nunca han tenido real voluntad de paz, porque todas esas negociaciones han fracasado. ¿Qué hace de diferente todas esas negociaciones a esta? Porque al final es lo mismo, al final nunca hay una resolución, por diferentes que sean las ofertas, y lo que ustedes hacen permanentemente con las negociaciones es ganar tiempo para no llegar a nada, como ha pasado en todos los gobiernos que usted ha mencionado. A ver, yo le propongo algo. Como ustedes son del Grupo Prisa, organicemos, llamemos a los comisionados de paz de esos gobiernos, me invitan a mí y delante de ustedes hacemos una evaluación de qué pasó con cada uno. Llamen a Camilo Gómez de Pastrana, llamen a este que está huyendo en Norteamérica, al de Uribe, llamen a Juan Camilo Restrepo y hablamos, porque usted que me diga que es que esos gobiernos cumplieron y nosotros no, es una pincelada que no se la puedo aceptar. Yo mejor lo invito para ser responsables con la paz,
hagamos una evaluación pública con cada uno de los encargados y que cada uno asuma que cumplió y que incumplió. Es lo más responsable, porque si no, es de una vez sacar una generalización que no le va a servir a la construcción de paz. Pero es que no es una generalización, es un resultado cierto, que usted mismo menciona en su primera conversación con nosotros. Menciona todos los gobiernos que han fracasado en negociaciones de paz. Todos. O sea, alguna cosa habrán hecho ustedes mal para que fracasen esas negociaciones, ¿o no? Le cuento una de Pastrana. Estábamos reunidos en el sur de Bolívar y por el sur metieron las fuerzas militares del general Carreño y por el norte metieron los paramilitares y nosotros estábamos reunidos con 10 miembros de la comunidad internacional y tocó evacuarlos rápido porque venía un asalto sobre la mesa. Eso lo hizo Pastrana y eso construyó el proceso de paz con Pastrana. En ese mismo sentido, señor Beltrán, usted critica el supuesto doble faz, la doble cara del gobierno, pero ¿no cree usted que esa doble cara viene más bien de parte de ustedes también? ¿Qué es lo que pasa con el bloque occidental allí en Chocó? ¿Cómo es posible que ustedes estén sentados en esa mesa, pero el bloque occidental pareciera que no participa en esos diálogos? ¿Están ellos participando en esos diálogos? ¿Qué pasa allí en Chocó con el ELN? Bueno, cuando nosotros estábamos terminando la reunión aquí, hubo unos combates con el cartel del Clan del Golfo en el río Cajón. Ellos tuvieron unos heridos y unas bajas y coordinaron con el capitán del ejército que está en San Miguel para que les prestaran las lanchas para ellos salir del sitio donde estaban entrampados. Entonces, los compañeros nuestros allá dijeron: nadie se mueva porque no se va a saber cuáles son las lanchas del Clan del Golfo y cuáles de los civiles, y para que no haya lesiones a la gente, entonces se declaró el paro armado. Ese es el origen del paro armado. Entonces, ¿por qué no juzga usted por qué el Clan del Golfo está ahí? ¿Por qué el ejército y la infantería de marina los auxilia y hacen una sola? Y solamente creen que entonces una respuesta defensiva del ELN es lo que es malo. Eso es una visión muy unilateral. No, es que todo es malo, todo lo que rodea a los grupos irregulares, ni más faltaba, todo va permeando, minando un país que pues quiere vivir en paz. Pero yo vuelvo a la reflexión que le hacía Félix, mi compañero, sobre tantos intentos fracasados. ¿Usted por qué no le dice a muchos que pensamos como Félix que realmente con el ELN siempre pasa algo que al final no permite avanzar? Denos una ilusión, denos una esperanza a quienes creemos que con ustedes las cosas requieren de mucho tiempo y las reuniones al final no concluyen. Denos una luz de esperanza de qué puede pasar para que soñemos con un ELN, no solamente con un cese al fuego, sino en paz. Bueno, si ustedes se dan cuenta, ¿por qué se trancó en unos meses el diálogo con los delegados de Petro? Por lo que les acabo de comentar, son dos políticas. Entonces, ¿ellos no están actuando bien o están actuando bien? Ese es el incumplimiento que nosotros reclamamos. Entonces, ellos se equivocan, incumplen, y entonces el responsable es el ELN. Entonces yo creo que está cobrando en la taquilla que no es. Señor Beltrán, ustedes en una declaración hace unos días dejaban muy claro que no se va a firmar la paz con este gobierno. Entonces, ¿cuándo la gente podrá tener la esperanza de que se va a firmar la paz con el ELN si lo que siente es que ustedes lo que hacen en cada proceso es ganar y ganar tiempo y ganar control territorial? Vea, por este proceso se convocaron más de 3.000 organizaciones de todo el país para que participen en la construcción de la paz. Esa es la idea de paz nuestra, que la gente diga por dónde echamos el carro para que en Colombia haya paz. No que sea la idea del ELN o de Petro. Esa es nuestra propuesta y eso se está desarrollando. Entonces, la convocatoria nuestra no es a que acaben al ELN, es a que cambiemos a Colombia para que haya paz.
porque son dos caminos. El camino que se ha intentado, que es fallido, es creer que con acabar una guerrilla, echarle la culpa de todo y que nada cambie, esa es la paz. No, eso es un truco. Nosotros le hemos dicho, aquí debe haber transformaciones, y entre las transformaciones que hay, sociales, políticas, económicas, también transformaciones de las fuerzas que estamos en enfrentamiento. Entonces, claro, el ELN está dispuesto a transformarse, pero no él solo. Sí, pero mire, señor Beltrán, usted hace un instante señalaba al gobierno del presidente Gustavo Petro de un gobierno que actúa con perfidia. Perfidia, por si acaso, pues funciona para decir desleal o traidor. Mi compañera Yorili le hablaba del Chocó, pero yo recuerdo el atentado en Arauca. O para no ir muy lejos, hace unas cuantas semanas en el departamento del Cesar, pues a ustedes se les atribuye el secuestro de un ganadero, Cristian Serrano. No es perfidia estar hablando de paz como usted lo está haciendo en este instante, en un tono así muy tranquilo y muy amable, cuando, mientras tanto, y desde muchos meses atrás, ustedes vienen mostrándole a Colombia que el sentido de ustedes es completamente distinto. ¿Secuestros, atentados, bloqueos en departamentos? Bueno, ustedes están en Bogotá. Yo le invito a que vaya a Arauca. Mire estas bandas que protege el ejército, que hacen con las organizaciones sociales y con los líderes sociales. Comenzaron metiéndoles un carro bomba a las oficinas de las organizaciones sociales. Y cuando los frentes nuestros los arrinconan, sale el ejército a protegerlos. Entonces, de ahí nació el ataque al cantón militar de Puerto Jordán. Entonces, en ese sentido, vamos a mirar que hay un conflicto que tiene una perfidia, porque, por ejemplo, en el cese, el ejército cumplió, pero entonces se organizó bandas para atacarnos y mamarle gallo al cese. Entonces, eso es lo que nosotros decimos. ¿Quieren otro cese? Evaluemos esas cosas. Eso es perfidia. Volvamos al secuestro de Cristian Serrano. ¿Cuántas personas están hoy en poder del ELN en calidad de secuestrados? A ver, nosotros en esta delegación de diálogos no tenemos con esas estadísticas. El ELN cada vez menos tiene que ver con eso, y muchas de las cosas que se hacen en Colombia se le atribuyen al ELN. Entonces, ese globo hay que desinflarlo, y bueno, esas cosas también incluso se han llevado a la mesa para tratarlas, y se han tratado de esta manera. Vamos a que el ELN deje de hacer esas operaciones de consecución de finanzas, pero que eso no implique un debilitamiento del ELN. Ahí se trancaron las negociaciones y las conversaciones que tuvimos en la mesa, porque en la mesa hay que colocar todos los temas del conflicto y se están colocando. Pero es que mire, Cristian es un secuestrado de hace pocos días, diría yo de 2 semanas, 3 semanas. ¿Por qué no envía usted una señal de buena voluntad y le pide a sus compañeros que liberen al señor Serrano? Vean, nosotros como delegación podemos averiguar si eso que están diciendo es cierto. Porque, como le digo, yo hasta el momento no puedo tener certeza de eso que usted me dice. Eso sí lo podemos averiguar, porque aquí se hace en la delegación, se hacen ese tipo de trámites. Señor Beltrán, pero seamos francos, ¿qué es lo que ustedes piden para dejar de secuestrar? Vean, nosotros somos una organización rebelde. Nosotros decimos que este país hay que cambiarlo a la fuerza o a las buenas. Cuando intentamos hacer un proceso de solución política para que esto cambie a las buenas, entonces tenemos todos estos obstáculos. Entonces, claro, si para cambiar este país por las vías legales se está viendo todos los problemas que tiene este gobierno para intentar las mínimas reformas, ¿qué quiere decir? Que toca cambiarlo a las malas. Y si una organización rebelde, para hacer los cambios por la fuerza, pues también nosotros nos damos normas, pero también necesitamos recursos, porque una rebelión no se hace solamente con
como dicen en Antioquia, con estampitas. No. Entonces, una organización rebelde necesita finanzas. Y esas finanzas son las que sostienen al ELN. Sí. Señor Beltrán, el Frente de Guerra Occidental tenía una campaña de desprestigio contra generales del ejército. ¿Cuál era la intención del ELN a través de editoriales de pedir cabezas como la del general Óscar Murillo? ¿Tiene algo que ver el tema de las líneas rojas y el proceso de desmovilización que se trata en el proceso de paz? Bueno, vean, aquí me voy a meter con el expresidente Santos. Cuando el expresidente Santos metió a Colombia en la OTAN, de la OTAN le dijeron, vamos a investigar por dentro cómo están las fuerzas militares, y organizaron una operación de contrainteligencia que se llamó la Operación Bastón. La conclusión que fue, existe una estructura mafiosa dentro del ejército. Ese fue el reporte que le dieron a la OTAN. El expresidente Santos comenzó a remover oficiales. Y tan pronto llegó Duque, los volvió a colocar en sus puestos. ¿Qué ha hecho Petro frente a esto? No sé. Pero, mire, señor Beltrán, yo tengo que insistir. Es que son 30 años. Van 30 años desde el gobierno de Samper de negociaciones con ustedes. 30 años. Y ustedes siempre tienen una disculpa para todo. Pero nunca hay una autocrítica de ustedes de por qué fracasan las negociaciones. ¿Usted puede asumir alguna responsabilidad del ELN por los fracasos de negociaciones en todos los gobiernos prácticamente en los últimos 30 años? Vea, nosotros no somos perfectos, pero si hay algo que a nosotros nos caracterice es que cuando metemos la pata o se hace un error grave, no necesitamos que nos juzguen ni nos venzan en juicio. Reconocemos y pedimos perdón. Eso ha sido la característica del ELN. Sí, señor Beltrán, pero vuelvo y le pregunto, ¿sí o no? Ustedes pidieron la cabeza del general Óscar Murillo. ¿Estaban interesados que él saliera al Ejército Nacional? ¿Sí o no? Yo le respondo de esta manera. Si el general Murillo, cuando estuvo en la Fuerza de Tarea del Chocó, ¿qué hizo? ¿Qué expediente? ¿Quién le levantó expedientes al general Murillo en el Chocó? Segunda, él cayó para arriba. De la Fuerza de Tarea del Chocó lo pusieron de comandante de la 7ª División. Y cuando se pillaron que estaban haciendo operaciones paramilitares en Tierra Alta, que se presentaron a despojar a unos campesinos haciendo de pasar de paramilitares y eran tropas del ejército, cayó el general de la Brigada 11, pero Murillo, que estaba encima de él, no lo tocaron. ¿Por qué esta vez cayó Murillo? Entonces revise los expedientes del Chocó y de la Brigada. Pero en el caso del Chocó, hablemos concretamente del Chocó. Por aquí yo tengo las cifras exactamente. Más de 80 desmovilizados del ELN en el departamento del Chocó por parte de la Fuerza de Tarea Titán cuando estaba el general Óscar Murillo al mando. Posteriormente, gracias a esos resultados, pasa a la 7ª División. Es decir, usted me está diciendo y me está confesando o me está aceptando que sí estaban interesados en la salida del general Óscar Murillo. Vea, en enero, en la mesa de diálogos, estuvo el ministro de Defensa, delante de las 2 delegaciones y comunidad internacional. Le entregamos los expedientes de todo lo que ha pasado en el Chocó del 18 hasta el 23, 5 años, que ha sido la ofensiva del Plan del Golfo, las 4 rutas de exportación de cocaína que construyeron entre Urabá y Quibdó, y todo eso fue resguardado por las fuerzas militares. Y les dijimos dónde tenían el principal laboratorio de procesamiento de cocaína. Eso se lo entregamos en la mesa de diálogo en enero en La Habana, al ministro de Defensa. Señor Beltrán, usted dice que no tienen certeza ni confirmación si han secuestrado a Cristian Serrano, el ganadero, en el Cesar, pero hablemos en general de los secuestrados. ¿Cuándo el ELN va a devolver a los secuestrados que tienen su poder no solo en Cesar, sino por ejemplo en Arauca? Pues sinceramente, mucha gente, vuelvo y le digo, que se desaparece o que otros grupos, sobre todo delincuenciales, hacen eso, lo atribuyen. Entonces,
Eso hay que ir mirando qué es y qué no es para que el ELN asuma responsabilidades por lo que es. Señor Pablo Beltrán, el alto comisionado para la paz, Oti Patiño, ¿es para ustedes una persona en la que se puede confiar? Porque finalmente él no solamente es el jefe máximo de su mesa de negociación, sino de varias mesas que está adelantando el gobierno con otros grupos. ¿Se puede o no se puede confiar en él? Vean, a la gente uno le confía es cuando cumple la palabra. Y hay cosas que Oti firmó como jefe de la delegación con el ELN que después, no sé si porque se le olvida o porque le ponen la tarea, no solamente las desconoce, sino que las ataca. Entonces me está demostrando de que él firma cosas y después no las cumple. Pero denos ejemplos puntuales, porque es que esto es una generalidad. ¿Qué firmó con ustedes y luego le incumplió? Imagínense que él estuvo con nosotros desde diciembre del 22, casi hasta noviembre o diciembre del 23, un año. Y habría que hacer un examen uno por uno de todo lo que se hizo y de todo lo que él ha hecho después en contra, para no generalizar. Pero ha sido cosas notables. Señor Beltrán, ustedes han propuesto la creación de un fondo donante que hasta el momento pues no se ha concretado. Quiero preguntarle cómo alguien o qué Estado va a financiar un fondo donante con un grupo que sigue cometiendo atentados y sigue cometiendo secuestros. Ahí se ha hecho desinformación sobre eso, interesada, pues, o sea, para enredar. Cuando se discutió en la mesa de diálogo esto, se dijo el ELN está en un cese y cesar sus operaciones quiere decir que el ELN tiene que financiar el mantenimiento de su fuerza en cese. Eso fue lo que se habló. O sea, hay el cese y si el ELN quiere unos compromisos de restringir sus acciones, quiere decir que la comunidad internacional se ofreció a hacer aportes para que el ELN se mantuviera en cese. Eso fue lo que se discutió y eso no prosperó. Sí. Vuelvo a preguntarle, señor Beltrán, y qué pena le insistiera, pero es que usted no me ha contestado sí o no. ¿Tienen que ver ustedes en la salida del general Oscar Murillo y qué tiene que ver el excomisionado de paz Danilo Rueda? ¿Sí o no? Bueno, yo del general Murillo ya dije lo que nosotros sabíamos y nosotros no somos los superiores de él. Yo entiendo que los superiores de él encontraron unos expedientes y procedieron, no sé cuáles. Y de Danilo, pues bueno, Danilo fue comisionado hasta un tiempo, pero no, yo no sé, esa pregunta se la tiene que hacer a Danilo. Usted me está diciendo que usted mismo le entregó documentos al ministro de Defensa en enero. ¿Por qué usted le entrega documentos al ministro sobre un general de la República? No, yo no le entregué documentos sobre el general. Le dije era que del 2018 había habido una ofensiva del Plan del Golfo en el Chocó y que gracias a ella había establecido 4 corredores de exportación de cocaína por el Pacífico hacia Estados Unidos y que las fuerzas militares habían estado junto con el Plan del Golfo haciendo esos corredores y que el jefe de toda esa operación en el Chocó era el general Murillo. Señor Beltrán, en agosto del mes de este año ustedes emitieron un pronunciamiento a través de sus redes sociales negando un comunicado en donde supuestamente ustedes reconocían la elección que se sortió en Venezuela y reconocían a Nicolás Maduro como el presidente electo para un nuevo periodo. Ustedes negaron que ese comunicado hubiese salido del ELN. Hoy día, cuando estamos a 25 de noviembre, para ustedes, ¿Nicolás Maduro es el presidente legítimo electo para el próximo periodo en Venezuela o no lo es? Eso lo tiene que decir el pueblo venezolano. ¿Qué tal que me pudiera yo decir que Trump está mal elegido, bien elegido? No, hay que respetar lo que cada pueblo decide, no ingerir en sus asuntos.
eso es lo mejor, el respeto y que cada pueblo escoja su camino. Porque si no, entonces hay unos jueces que dicen que este sí es y este no es. Eso no, eso lo hacen en los imperios. Sí. Señor Beltrán, pero ustedes siguen con la relación que según la inteligencia mantienen con Venezuela, es decir, ¿ustedes continúan con protección de Venezuela? Venezuela es garante de este proceso y tiene otra característica, país de tránsito. Quiere decir que cuando nosotros vamos a reuniones, vamos a la frontera común y de ahí Venezuela tiene el compromiso de llevarnos, ejemplo, si la reunión es en La Habana, entonces vamos a Caracas y de Caracas vamos a La Habana. Eso se llama país de tránsito. Ese acuerdo lo hicimos con el expresidente Santos. Señor Beltrán, quiero preguntarle por el papel de José Félix Laforí, que cada vez se ve más lejos de esta mesa. ¿Ustedes han pedido la salida de él de la mesa de conversaciones? Porque hemos visto comunicados donde han sido duros con la posición que él ha tenido en la mesa. Lo que pasa es que él no ha sido menos duro con nosotros. Entonces, no, si ellos tienen un congreso de los ganaderos ahora el 28. Ojalá sigan en la mesa, porque uno tiene que hablar es con los enemigos. Señor Beltrán, el presidente de Colombia hoy es un hombre que también estuvo como usted en el monte y que también tenía ideales revolucionarios y que también era rebelde. Y pues hoy es el presidente de Colombia porque su organización llegó a un acuerdo de paz. Si usted pudiera hablar con Gustavo Petro hoy, primero, ¿le interesaría hablar con Gustavo Petro? ¿Usted habla con él de vez en cuando? ¿Públicamente usted le quisiera decir algo al presidente de la República? A ver, él recibió un mandato de cambios de todo lo que necesitaba Colombia. Él hizo promesas que entre más las cumpla, menos se desencanta la gente y que al país le sirva que cumpla, porque quiere decir que una vía pacífica como la que él intentó es exitosa. Entonces en juego está que la gente crea que esas vías pacíficas sí han resultado, porque si fracasa, pues quiere decir que intentar cambios en Colombia por esa vía tampoco funciona. Fíjese toda la implicación que eso tendría. Pero fíjese que en algunos casos ha funcionado, no solamente en el caso de Gustavo Petro, con muchísimas dificultades. No es un proceso perfecto, ni más faltaba, pero la gente de las FARC pues rehizo su vida, está en sus regiones, está en el Congreso de la República. ¿A usted no le gustaría hacer lo mismo, señor Beltrán? Yo creo que el Congreso no es un buen ejemplo de democracia. Vea la votación en que se enredaron qué día. No, yo creo que fundamentalmente el presidente Petro la tiene dura por esto. En Colombia hay una corrupción sistémica. Entonces ahí o él adopta una ruptura con eso o se lo comen vivo por ahí. Entonces eso también es demostrar que ese es un cambio y ese cambio lo está esperando mucha gente. Acuérdese la consulta popular contra la corrupción del año 18, que tuvo más votos que los presidentes. Entonces es un clamor del país hacer ruptura con la corrupción. Entonces uno le pediría que le pare bolas a ese flanco de lucha, porque ahí es donde se demuestra que es alternativo. Entender, señor Beltrán, que este tema de la corrupción no se lo inventó Gustavo Petro. Esto está enquistado durante décadas y ni más faltaba que el Congreso de la República es responsable, corresponsable de todos los daños que han llegado a permear hasta la justicia, como vimos con el cartel de la toga, que se roban la plata de la sangre de los enfermos, que no tienen problema en robarse los carrotanques para atender las necesidades de agua de La Guajira. Y ni le hablo del departamento del Chocó, donde ustedes tienen tanta presencia, en donde se lo han robado una y otra vez. Pero eso lo podemos enfrentar dentro de la institucionalidad. Por fuera de ella y con las armas, pues estamos duplicando el problema, señor Beltrán.
Sí, totalmente de acuerdo que se roban hasta la alimentación de los niños, por favor. No se les escapa nada. El remedio de la corrupción es control social, no es procuradurías, fiscalías, contraloría, no, es control social. Organizar la gente para que haya control social y que los partidos de verdad se conviertan allá hacen disque control político, que también se pongan a controlar la corrupción, porque si no, entonces son otros, más de lo mismo. Entonces, esto trasciende las instituciones, es un asunto de la sociedad, porque las instituciones, como usted bien dice, están muy permeadas por eso. Ahí conocíamos de que por allá hubo una unidad militar donde les tocó remover 200 que se habían vendido al Clan del Golfo y pusieron otros 200 y también se los compraron. O la policía que le tocó desarmar un poco de la policía de Cúcuta porque la mayoría de las bandas están articuladas con la policía. Entonces eso es control social porque la misma institucionalidad tiene ese cáncer. Pero mire, señor Beltrán, en eso cualquier oyente va a estar de acuerdo con usted. Lo que no acepta la gente es el secuestro, el ataque permanente a la infraestructura o algo tan elemental como usar francotiradores para matar unos muchachos que están comenzando su vida como soldados profesionales y que están cumpliendo con su oficio, que es protegernos, cuidarnos de ustedes, cuidar nuestra geografía. Eso nunca lo va a aceptar la gente. No va a aceptar la gente que ese señor Serrano, ahora ustedes vayan a averiguar a ver si lo tienen o no lo tienen. Para la familia, el ELN lo secuestró y ese es un delito de lesa humanidad. Dispararle con un francotirador a un soldado que está patrullando una zona, señor Beltrán, por ahí no es la vaina, por ahí no se llega a la paz, créame. Sí, y en eso estamos de acuerdo. Pasar la página de la guerra es esta vía de que los conflictos no se resuelvan de manera violenta, no solamente los de guerrilla Estado, todos. Por ejemplo, aquí se le da trato de guerra a la protesta social, así mataron a Dylan Cruz. Entonces es que tengamos otra visión frente a los problemas y a las contradicciones de no arreglarlas por la fuerza. Ese es el cambio que necesita Colombia. Y dentro de ese cambio estamos la guerrilla, claro, pero es el conjunto que necesita ese tratamiento de que las diferencias no se resuelven con violencia. Esa es la solución política, o en el derecho internacional se llama la solución pacífica y negociada de los conflictos. Esa es la salida para Colombia. Beltrán, tenemos disidencias de ustedes, tenemos fuerzas gaitanistas, tenemos disidencias dobles de las FARC, tenemos el Clan del Golfo, tenemos una explosión de pequeñas rutas que buscan el tráfico de drogas a otros niveles. Tenemos, imagínese usted, el terrible problema con la minería ilegal. Estamos en el peor de los mundos, señor Beltrán. Yo realmente no sé por dónde más pintarle la situación tan difícil que estamos, y como usted bien anotó, otra cosa, pues no se nota que haya un ánimo. ¿Qué tal lo que usted ha dicho en esta entrevista? Que les ha ido con un gobierno de izquierda peor que con los otros. Imagínese, ¿qué esperanza tenemos? Bueno, yo hago es una crítica constructiva. Nosotros le hemos dicho aquí a Vera y a Iván Cepeda, queremos una sola voz, pónganse de acuerdo. Ellos dijeron, vamos a hablar ahora en Navidad, veamos en enero a ver si somos capaces de abrir una nueva etapa de esto, donde ustedes escuchen una sola voz del gobierno. Ese es nuestro llamado, para que salgamos de esa situación. Pero mire, señor Beltrán, aquí peleamos mucho con Alberto Casas, a quien usted saludó al comienzo de esta entrevista, porque anticipe la Navidad. En medio de las dificultades, anticipar la Navidad como que le da un respiro, una ilusión a la gente. ¿Usted por qué no piensa en anticipar un cese al fuego motivo Navidad, señor Beltrán? Bueno, pues primero recojo la idea. Me parece que es
de buena fe. Bueno, vamos a mirarla. O sea, como yo en el ELN no mando solo, vamos a mirarla, pero es una buena idea. Pero ¿qué? ¿Cuándo lo llamo? ¿Lo llamo más tarde? ¿Lo llamo mañana? Nosotros nos vamos de Caracas hoy y yo por allá en la montaña no uso teléfonos. No, pero hay alguien que nos puede mandar su mensaje en un papelito. En un papelito nos manda un mensaje. Oiga, que sí, que la idea cuajó. Que sí, dígale allá a los de la W que sí, que cese al fuego. Con Iván Cepeda. Imagínese, usted tiene cómo contactar. Es que realmente la desesperanza de la gente, no hay plata, estamos mal, hay problemas estamos en una campaña, imagínese, para tratar de salvar a unos estudiantes que no se vayan de la universidad teniendo las mejores notas, estamos en líos con el ICETEX, estamos ahora preocupadísimos de qué va a pasar con el sistema general de participación, quién va a cuidar esa plata que va a llegar a los municipios. El presidente pues trabaja y trata y pone ideas, tiene una oposición muy fuerte, es normal, es la democracia. Entonces, denle una miradita, señor Beltrán, bien, a la foto, a ver si de pronto algo pasa bueno. Está bien, con gusto. Señor Beltrán, muchas gracias. Gracias a ustedes, por supuesto, y valoro mucho la franqueza y gracias por, primero, me alegró escucharlos y también que me escuchen. En el diálogo está la salida de esto. Gracias y que pasen un buen día. Un muy buen día. Él es el jefe negociador, jefe máximo del ELN. Es que yo creo que son Alberto él y Antonio García, ¿no? Sí, claro, sí.